Dicen que hay cosas que es mejor no tocar, nombres que es mejor no mencionar, caminos que es mejor no recorrer, pero también hay verdades que solo pueden descubrirse cuando uno se atreve a mirar donde los demás bajan la mirada. La Santa Muerte, esa figura vestida con túnica, calavera en mano y una presencia que incomoda a muchos, es una de esas verdades incómodas que, sin embargo, sigue creciendo en silencio, expandiéndose como el susurro de una promesa que nadie se atreve a romper. No estamos aquí para repetir lo que todos ya dicen. No vamos a caer en el discurso fácil de «eso es malo» o «eso es diabólico», porque quien realmente ha tenido contacto con la Santa Muerte sabe que el camino con ella no se trata de oscuridad, sino de transformación. Es hora de hablar de lo que nadie dice, de eso que se esconde detrás de los altares improvisados en patios humildes, de los rezos que se hacen en voz baja y de las velas encendidas no por miedo, sino por esperanza. La Santa Muerte no es para todos, así como no todos están listos para enfrentarse a sus propios deseos ni a sus propias sombras, porque ella no te juzga, no te exige pureza, ni te pide que borres tu pasado. Al contrario, camina contigo aunque vengas roto, aunque cargues culpas, aunque el mundo te haya dado la espalda. Es ahí, precisamente ahí, donde su fuerza se siente más viva. Lo que muchos ignoran o no quieren aceptar es que las personas que se acercan a la Santa Muerte no lo hacen por maldad, sino por necesidad, por febrero, por amor, por supervivencia. Es gente que no encontró respuestas en otros lugares, personas que oraron durante años en iglesias sin recibir respuesta, que pidieron justicia sin ser escuchadas, que soñaron con salir adelante sin que nadie les tendiera una mano. Y entonces apareció ella, no como una salvadora, sino como una compañera que dice: tú también mereces avanzar. Aquí es donde empieza lo prohibido. Cuando alguien se atreve a decir que con fe en la Santa Muerte, no solo se puede pedir, sino también progresar. Sí, progresar. Aunque moleste, aunque no encaje en los moldes religiosos de siempre. Hay personas que han cambiado sus vidas al poner su fe en ella. Personas que dejaron los vicios, que encontraron trabajo, que salieron de relaciones tóxicas, que se reconectaron con su propósito. No por arte de magia, sino porque esa fe las empujó a moverse, a actuar, a creer de nuevo en sí mismas. Claro, hay rituales que no todos están dispuestos a aceptar. Hay prácticas que se hacen en secreto porque la sociedad no las entendería. Pero cuidado con confundir lo secreto con lo maligno. En muchas culturas ancestrales, lo sagrado siempre fue oculto, no por vergüenza, sino por respeto, porque lo divino, cuando es auténtico, no se exhibe, se honra, se cuida, y la Santa Muerte es parte de esa sabiduría antigua, de ese conocimiento que se transmite de boca en boca, de generación en generación. Si ella ha sido perseguida, censurada, negada, no es porque haga daño, es porque incomoda a quienes necesitan que todo siga bajo control, a quienes no soportan que haya fe fuera de los templos oficiales. Pero la fe verdadera no se puede controlar. La fe verdadera nace del alma, de la experiencia, de la necesidad de creer en algo más grande, incluso cuando todo lo demás ha fallado. Y eso es lo que nadie se atreve a decir, que la Santa Muerte no es el fin, es el comienzo de una evolución espiritual que, aunque distinta, es profundamente humana, porque quien le prende una vela a la Santa Muerte no lo hace para invocar la muerte, sino para reconectarse con la vida, con su propia vida, con sus decisiones, con su poder interior. Eso no significa que todo esté permitido, tampoco que no haya reglas. Su culto, aunque libre, tiene sus códigos, sus formas, y no cualquiera puede andar pidiendo favores como si se tratara de una máquina expendedora de milagros. Ella no es una sirvienta, es una fuerza, un espíritu, un canal, y quien se acerca a ella con respeto encuentra guía,
Pero quien lo hace por interés egoísta, sin conciencia, sin responsabilidad, suele perderse en el camino. Por eso, antes de juzgar, hay que comprender, y para comprender hay que escuchar a quienes la veneran, a quienes le oran, a quienes han sentido su protección real en momentos donde nadie más apareció, porque esa es otra de las cosas que no se cuentan. Ella se manifiesta cuando más se necesita. Las manifestaciones de la Santa Muerte no siempre vienen con estruendo ni en forma de milagros teatrales. A menudo son silenciosas, discretas, pero imposibles de ignorar. Se presentan en el momento justo, cuando todo parecía perdido, cuando ya no hay otra salida, cuando la vida misma parece haber cerrado todas las puertas. Y justo ahí ocurre algo, una señal, una ayuda, un giro inesperado, y quienes la han vivido saben que no fue casualidad. Hay quienes cuentan que, al pedirle protección, un asalto se evitó por cuestión de segundos, que, al rezarle antes de dormir, una pesadilla repetitiva que los atormentaba durante años desapareció. Otros aseguran que, tras pedirle trabajo, al día siguiente alguien les llamó con una oportunidad que jamás habían imaginado. No son fantasías, son testimonios reales de personas que la sienten presente, como una fuerza que cuida, que guía, que empuja. Pero estas manifestaciones no son iguales para todos. Dependen del vínculo, de la fe, de la intención, porque ella no actúa por capricho ni para complacer al que solo quiere resultados inmediatos. Ella se manifiesta cuando hay sinceridad, cuando hay respeto, cuando el que pide lo hace con el corazón en la mano y no con la codicia en los labios. Muchos la ven en sueños, y no como una aparición tenebrosa, sino como una figura que ofrece calma, que guía, que habla sin palabras, pero que deja claro su mensaje. Otras veces se manifiesta en los objetos que la representan, una vela que se consume de forma particular, una figura que se mueve sin razón aparente, o incluso el aroma a copal o flores que aparece repentinamente sin que nadie lo haya provocado. Son señales sutiles, pero poderosas, pequeños mensajes que solo entiende quien realmente la conoce. En los hogares donde la Santa Muerte es bienvenida, se siente algo distinto. La atmósfera cambia. No se trata de miedo, sino de una sensación de presencia, de fuerza, de cuidado. Es como si una abuela sabia estuviera vigilando cada rincón del lugar. No interviene en todo, pero cuando lo hace, se nota. Los que viven con ella lo describen como un escudo invisible, un amparo que no siempre se ve, pero se siente. En la calle también se hace notar. Muchos devotos aseguran que, al salir a trabajar, le piden protección y su día fluye sin contratiempos, que, cuando caminan por zonas peligrosas, sienten una especie de burbuja que los rodea, y no es que ella elimine los riesgos del mundo, porque eso no lo puede hacer nadie, pero sí fortalece el alma para afrontarlos. Otorga claridad, intuición, decisión, y eso, en estos tiempos, ya es mucho más de lo que cualquier sistema puede ofrecer. También hay historias más intensas, personas que enfrentaban juicios, deudas, enfermedades, y que, después de hacer una promesa a la Santa Muerte, comenzaron a ver mejoras. Nuevamente, no por magia, sino porque esa fe renovada les dio impulso, les dio dirección, les devolvió el control sobre su vida. Y cuando alguien recupera su poder interno, es capaz de cambiar su realidad desde dentro. No podemos dejar de mencionar que muchas de estas personas eran incrédulas antes, que se burlaban o evitaban hablar del tema, pero fueron las circunstancias, los golpes de la vida, las traiciones, el abandono, las crisis, las que los llevaron a abrir los ojos y mirar hacia donde antes no se atrevían. Y fue entonces cuando la Santa Muerte apareció, no para salvarlos, sino para decirles: aquí estoy, pero tú decides si tomas mi mano o sigues solo. Y una vez que la toman, algo cambia. La relación no es de dependencia, sino de crecimiento.
Hay quienes le agradecen, no porque les dio lo que querían, sino porque les enseñó lo que realmente necesitaban, porque les quitó lo que les hacía daño, aunque en el momento doliera, porque les mostró un camino distinto, uno que nadie más les había revelado. Esto fortalece la fe. Y no hablamos de una fe ciega, es una fe activa, comprometida, madura, una fe que se construye día a día entre altares sencillos, oraciones nocturnas y actos de agradecimiento constantes, porque el verdadero devoto no solo pide, también da. Ofrece tiempo, atención, cuidado, y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Muchos descubren que al estar con ella, también cambian por dentro, se vuelven más conscientes de sus actos, más responsables con sus decisiones y más agradecidos por las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Porque al vivir bajo su mirada, uno se obliga a vivir con más sentido. Y eso es lo que hace que esta devoción sea tan poderosa. Si la Santa Muerte incomodara solo a unos pocos, su culto habría desaparecido hace tiempo. Pero ocurre todo lo contrario. Cuanto más la señalan, más crece. Cuanto más intentan ocultarla, más visible se vuelve. Es como si algo dentro de las personas estuviera despertando y dijera: ya no me basta lo de siempre, necesito algo real, algo que me hable a mí, no que me imponga reglas sin escuchar mi historia. Esa es la razón por la que, a pesar de la censura, del rechazo institucional, de los prejuicios religiosos y sociales, la Santa Muerte no solo sobrevive, florece, no necesita propaganda, no sale en comerciales, no hay templos lujosos ni espectáculos dominicales, y aún así, cada día más gente se acerca a ella. La buscan en secreto, sí, pero con un hambre espiritual tan intensa que ningún juicio puede detenerla. ¿Qué revela este fenómeno? Que hay un vacío, un hueco espiritual que muchas personas sienten y que no logran llenar con los discursos tradicionales. La Santa Muerte aparece justo ahí, en ese espacio donde el alma necesita consuelo, no condena, donde la persona quiere hablar con lo divino, sin intermediarios, donde ya no basta con arrodillarse y esperar. Ahora quieren pactar, hablar de tú a tú, pedir y también ofrecer. Y es que su culto, al contrario de lo que se cree, no promueve la anarquía ni el descontrol, promueve responsabilidad espiritual. Quien se compromete con ella, lo hace con todo. Hay reglas internas, códigos de respeto, ofrendas simbólicas, fechas específicas, colores que representan aspectos distintos de su poder. Todo eso forma un lenguaje ritual que no tiene nada de improvisado. Tiene orden, tiene lógica y sobre todo, tiene alma. Lo que más desconcierta a sus detractores es que la Santa Muerte no discrimina. No le importa si vienes de una iglesia, de la cárcel, de una adicción, de una empresa, de una casa humilde o de la calle. No le importa tu pasado, tu orientación, tus errores, tu nivel académico. Lo único que le importa es tu sinceridad, tu fe. Y eso, en un mundo donde todo se mide por apariencias, es revolucionario. Es por eso que se ha convertido en símbolo de resistencia espiritual, en voz de los que no tenían voz, en consuelo de los rechazados, en guía de los que caminan por la vida sin saber a quién pedir ayuda. Y eso molesta, porque rompe estructuras, porque pone en evidencia que la espiritualidad no pertenece a ninguna institución, sino al alma humana, y cuando el alma busca por su cuenta, se vuelve libre. En los últimos años, el crecimiento del culto ha sido notorio. Altares públicos en esquinas olvidadas, capillas improvisadas en patios, grupos enteros que se reúnen a rezar en silencio. La Santa Muerte ya no está solo en México. Ha cruzado fronteras, ha llegado a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica y a Europa. No por imposición, sino por conexión, porque quien la encuentra no necesita traducción. Las redes sociales, por irónico que parezca, han sido una herramienta clave. Lo que antes se decía en voz baja,
Ahora se comparten publicaciones, videos, foros. Hay quienes enseñan cómo preparar un altar, cómo interpretan sus sueños, cómo agradecen sus favores. Todo esto ha creado una comunidad que crece con fuerza, con identidad y, sobre todo, con una profunda convicción que el vínculo con ella no es moda, es necesidad del alma. Y sin embargo, aún hay quienes siguen repitiendo los mismos juicios de siempre. Eso es malo, eso es de delincuentes, eso es brujería negra. Lo dicen sin saber, sin preguntar, sin abrirse a entender. Y lo que no entienden, lo condenan. Pero ahí está el detalle. Mientras ellos juzgan desde afuera, otros viven desde adentro y descubren que no hay nada más sagrado que ser escuchado, comprendido y aceptado tal como uno es. Esta expansión, entonces, no es casual, es reflejo de algo más grande. Una nueva forma de espiritualidad está naciendo, más libre, más humana, más directa. Y la Santa Muerte, aunque parezca contradictorio, es símbolo de vida auténtica, sin máscaras, sin permisos. Una vida donde la fe no es impuesta, sino elegida, donde el altar se construye con flores, con rezos, con respeto y también con experiencias que transforman. A lo largo de este camino, muchos se dan cuenta de que lo prohibido no siempre es lo oscuro, que a veces lo que se oculta es lo que más luz tiene, y que quienes realmente evolucionan lo hacen porque se atrevieron a mirar más allá del miedo y encontraron en ella una fuerza que los hizo más fuertes, más conscientes, más despiertos. Uno de los aspectos más fascinantes y al mismo tiempo más incomprendidos del culto a la Santa Muerte es su diversidad de colores. Cada uno representa una faceta distinta de su poder, una cara de su energía, un canal a través del cual el alma puede conectar con ella según la necesidad que atraviesa. No se trata de superstición, sino de simbolismo, un lenguaje espiritual en el que el color no es un adorno, sino una declaración. La Santa Muerte Blanca es, para muchos, el rostro más puro de esta devoción. Representa la paz, la armonía, la limpieza espiritual. No se le pide guerra ni venganza, se le pide luz, se le pide que abra caminos, que despeje el alma de malas vibras, que proteja los hogares y limpie los corazones cargados por el estrés del día a día. Es la más común en los altares porque es la más maternal, la más compasiva, la que abraza sin preguntar. Luego está la Santa Muerte Roja, intensa, poderosa, vibrante. Esta es la que muchos buscan cuando el amor necesita fuerza, cuando una relación está fracturada, cuando el deseo se ha vuelto necesidad, o el corazón clama por justicia emocional. Pero también es invocada para fortalecer la pasión por la vida, para recuperar la energía que a veces se nos escapa en la rutina o tras una traición. La roja no solo representa romance, sino vitalidad, el fuego que empuja al alma a moverse. La Santa Muerte, dorada en cambio, representa el brillo de la abundancia. No solo económica, aunque muchos la buscan para atraer trabajo, dinero o estabilidad. También se trata de abundancia de oportunidades, de claridad mental, de sabiduría práctica. Es el rostro que se muestra cuando alguien quiere crecer, evolucionar, salir del estancamiento. Cuando se prende una vela dorada, no se está pidiendo riqueza vacía, sino camino, la oportunidad de merecer lo que uno está dispuesto a trabajar. Por otro lado está la Santa Muerte Negra, que suele estar rodeada de prejuicios injustos. La relacionan con lo oscuro, con lo temido, con lo prohibido. Pero quienes la conocen de verdad saben que esta faceta es la de la protección total. Es la que se invoca cuando se sienten ataques espirituales, envidias, traiciones, amenazas invisibles. Es como una guardiana silenciosa que no ataca, pero sí pone límites, que no busca el mal, pero sí impide que el mal entre. Por eso es respetada con fuerza, no con temor. También existe la Santa Muerte Azul, menos conocida, pero igual de poderosa. Se le asocia con la salud física y emocional,
Se le pide equilibrio en cuerpo y mente. Es la que escucha cuando los pensamientos se tornan tormentosos, cuando el cuerpo se siente débil, cuando las emociones están desbordadas. El azul es serenidad. Es el mar profundo que calma, que limpia, que ordena. Muchos la colocan en hospitales, en consultorios o cerca de sus camas para recuperar fuerza vital. Otra faceta es la Santa Muerte Verde, relacionada con la justicia, la verdad y los procesos legales. Se le invoca cuando alguien enfrenta una injusticia, cuando necesita que la verdad salga a la luz o cuando busca un veredicto justo. No se trata de manipular resultados, sino de equilibrar la balanza, de que cada quien reciba lo que le corresponde, sin más ni menos. Esta es la santa que pone orden cuando todo parece torcido. Y también está la Santa Muerte Morada, menos mencionada, pero profundamente espiritual. Se relaciona con la transformación interior, con la apertura de conciencia, con los cambios profundos que el alma necesita para romper viejos ciclos. Es la que te guía en momentos de confusión, de evolución espiritual, de transición entre etapas. Cuando alguien quiere dejar atrás una vida y comenzar otra, cuando busca una identidad más alineada con su esencia, es a la morada a quien se le reza. Cada uno de estos colores no es un simple matiz, es una vibración, un canal que se activa cuando el alma reconoce su necesidad y la expresa con fe. Los devotos más experimentados saben qué color usar en cada ocasión, pero también aprenden que a veces la Santa Muerte elige manifestarse con el color que ella considera necesario, no el que uno espera. Porque el crecimiento del alma no siempre viene desde el deseo, sino desde lo que verdaderamente necesita, y es aquí donde se revela otra verdad poderosa. La Santa Muerte no es una figura estática, es dinámica, se adapta al camino espiritual del creyente, y cada color no solo representa una petición, sino una etapa del alma. Porque evolucionar no es pedir una sola cosa una sola vez, es reconocer que el alma, para crecer, necesita amor, protección, justicia, sanación, transformación y sobre todo conciencia. Uno de los actos más poderosos y profundamente personales en el culto a la Santa Muerte es la creación de un altar. Este no es un adorno ni un simple espacio decorativo. Es un portal, una manifestación física del vínculo entre quien cree y la entidad que escucha. No se trata de hacerlo bonito, según estándares exteriores, sino de que represente con sinceridad la fe, la entrega y el respeto del devoto. Por eso, cada altar es distinto, porque cada alma que lo construye vibra de forma única. El altar a la Santa Muerte suele comenzar con su figura. Puede ser grande o pequeña, de yeso, resina, madera, incluso una imagen impresa si los recursos no permiten más. Lo importante es la intención. Esa figura representa su presencia, su energía, su mirada que no juzga. Al colocarla, se le da la bienvenida a la casa, al espacio íntimo, al corazón. Desde ese momento, ese rincón deja de ser común, se convierte en sagrado. Alrededor de la imagen se colocan elementos que fortalecen la conexión, velas del color correspondiente a la petición o agradecimiento, flores frescas, copal, incienso, agua, frutas, dulces, pan. También se suelen añadir objetos personales que representan las luchas o deseos de quien hace el altar, fotos de familiares, nombres escritos en papel, cartas, medallas. Cada uno de estos elementos tiene un peso simbólico. No están ahí por estética, sino porque son parte del diálogo espiritual. El agua, por ejemplo, no solo refresca, sino que limpia, representa el fluir de la energía. El incienso, en cambio, es una forma de llevar el mensaje al plano sutil. El humo que sube es la oración que no necesita palabras. Las velas son luz, guía, calor. Al encenderlas se despierta la intención, se activa la comunicación.
El fuego es testigo de lo que se pide y de lo que se promete a cambio. Muchas personas también colocan objetos de valor sentimental, una pulsera, una cruz, un rosario o incluso algo que represente un trabajo que desean conseguir, una relación que quieren sanar, una enfermedad que desean vencer. Y eso es parte de lo que vuelve al altar tan poderoso. Es una obra viva, que cambia, que crece, que respira junto con la fe del devoto. El respeto es clave. Aunque la Santa Muerte no exige lujos, sí exige sinceridad. El altar debe mantenerse limpio, cuidado, activo. No se trata de encender una vela una vez y olvidarse. Se trata de construir un canal constante, como una conversación espiritual que no se interrumpe. Por eso, quienes tienen un altar saben que con el tiempo este espacio se vuelve una especie de refugio, un lugar al que se va a meditar, a agradecer, a reflexionar y también a llorar, a pedir fuerza, a soltar el miedo. No hay reglas absolutas, pero sí hay algo que se repite en todos los altares verdaderos: el corazón. Cuando se construye desde el alma, la Santa Muerte responde, no siempre como uno espera, pero siempre con claridad, a veces con señales, a veces con sincronicidades, a veces con respuestas inesperadas, pero siempre desde una presencia real. Quien ha mantenido su altar encendido durante años lo sabe. Ese rincón comienza a hablar, y no con palabras, sino con certezas. Además, el altar es también un recordatorio diario. Cada vez que uno pasa frente a él, se activa la memoria espiritual. Se recuerda lo pedido, lo ofrecido, lo vivido. Se reconoce que hay una fuerza más grande acompañando el camino. Y eso tiene un poder sanador profundo, porque en un mundo donde todo es prisa, donde la gente corre, se queja y se olvida de lo esencial, tener un altar es como detener el tiempo y decir, aquí, en este pequeño espacio, está lo eterno. Es por eso que muchos devotos no solo lo colocan en casa, algunos lo llevan en el coche, en la mochila, incluso en el cuerpo, colgantes, dijes, estampitas, porque el altar físico es solo una expresión. El verdadero altar vive en el corazón de quien camina con fe. Pero tener un lugar físico ayuda, da foco, crea un centro de energía, y cuando ese centro es tratado con respeto y amor, se convierte en un espejo del alma. Y quizás eso es lo más prohibido de todo, que este tipo de espiritualidad devuelve el poder al individuo. No se necesita un sacerdote, un templo gigante ni una estructura piramidal. Solo se necesita fe, voluntad y honestidad. Por eso incomoda tanto, porque empodera, porque enseña que la conexión con lo sagrado no está fuera, sino adentro, y el altar es la forma en que uno empieza a recordarlo. A veces la fe no nace en la calma, sino en el abismo. Hay quienes llegaron a la Santa Muerte no por tradición, ni por curiosidad, sino porque ya no tenían nada, porque la vida los había arrojado al fondo, y desde ese fondo buscaron una luz. Y fue entonces cuando ella apareció, silenciosa, sin promesas vacías, sin disfraces, solo presencia. Y en esa presencia muchos encontraron algo que creían perdido, esperanza. Los testimonios son cientos, miles, personas que estaban enfermas, sin diagnóstico ni recursos, que veían la muerte acercarse sin consuelo y que, al acudir a ella, no encontraron un milagro repentino como en las películas, sino una fuerza interna que no sabían que tenían, una paz que no venía de fuera, sino de adentro, una certeza que decía, aún no es tu hora, tienes que resistir. Y resistieron, no por superstición, sino porque su fe activó algo que la medicina no mide, la voluntad. Otros llegaron a ella desde la cárcel, lugares fríos, encerrados, donde la culpa, el dolor y la soledad desgastan el alma. Allí, entre paredes de concreto y ausencia, la Santa Muerte se convirtió en compañía. No juzga, no pregunta qué hiciste ni a quién fallaste. Solo escucha. Y eso, para muchos que fueron rechazados incluso por su familia,
fue suficiente. Encendieron velas con trozos de jabón, construyeron altares con cajas de cartón y lloraron frente a una figura dibujada con lápiz. Y en ese acto recuperaron algo: dignidad, sentirse vistos, sentirse amados a pesar de todo. También están los que perdieron a un ser querido, padres, hijos, parejas, golpes que rompen el alma y dejan un silencio insoportable. Y en ese vacío, la Santa Muerte se volvió consuelo. No prometió traer de vuelta lo perdido, pero sí ofreció compañía para atravesar el duelo. Una vela encendida frente a su altar es, para muchos, el único momento de paz en días enteros de llanto. Como si ella susurrara desde el otro lado: «No estás solo, yo también camino contigo». Una mujer que perdió a su hija en un accidente dijo una vez: «Desde que tengo a mi niña en el cielo, la Santa Muerte me ayuda a sentir que no se fue del todo, que hay algo más allá, que la vida no termina en la tumba». Y es ahí donde su culto rompe con lo que muchos temen. No ve a la muerte como el fin, sino como transición, no como castigo, sino como maestra. Y para quien ha perdido todo, esa visión no solo reconforta, transforma. Hay también quienes llegaron a ella en medio de adicciones, depresiones, pensamientos oscuros, y en lugar de juzgar sus caídas, la Santa Muerte los sostuvo. Les enseñó que para sanar, primero hay que tocar fondo sin vergüenza, que la verdadera transformación empieza cuando uno se reconoce roto. Por eso, su presencia no es luminosa en el sentido tradicional, no es celestial ni etérea, es cruda, es real, es humana. Es para quienes han vivido el dolor sin anestesia y aún así deciden levantarse. Y lo más profundo de todo esto es que no se trata solo de pedirle cosas, se trata de hablarle, de compartirle lo que el alma ya no puede cargar sola, de entrar en ese silencio, prender una vela y decir: «No sé cómo seguir, pero aquí estoy». Y ella responde, a veces con sueños, a veces con señales, a veces con una calma inexplicable, pero siempre responde, y en esa respuesta muchos descubren algo sagrado, que hay una fuerza en el mundo que no necesita ser aprobada por nadie para estar presente, que lo divino también habita en los márgenes. Ese es uno de los secretos que casi nadie se atreve a decir en voz alta, que la Santa Muerte no rescata desde arriba, camina contigo desde abajo, que su poder no es salvarte del dolor, sino acompañarte a través de él, que no viene a prometer finales felices, sino a sostenerte mientras los construyes tú mismo. Y eso, aunque no parezca espectacular desde fuera, es lo que vuelve su culto tan transformador. Por eso, los que la han conocido en sus peores momentos no la sueltan, porque saben que no los abandonó cuando todos los demás lo hicieron, porque no les pidió ser perfectos, ni santos, ni puros, solo les pidió algo que muy pocos exigen hoy: autenticidad, ser uno mismo con todas las grietas, los errores y la luz que aún queda. Muchos creen que la Santa Muerte es una figura estrictamente mexicana, que solo camina en los barrios del país, en los altares escondidos de Tepito, en los rezos secretos de quienes no tienen otro refugio espiritual. Pero la verdad, la que pocos se atreven a aceptar, es que la Santa Muerte ha cruzado fronteras. Ya no pertenece solo a México. Su fuerza ha despertado en otros rincones del mundo y lo ha hecho de la forma más poderosa que existe, conectando directamente con el alma. En Estados Unidos, por ejemplo, su presencia crece silenciosa, pero firme. En ciudades con comunidades latinas como Los Ángeles, Houston, Chicago y Nueva York, se levantan altares en casas, negocios, garajes, pero no solo entre migrantes. Muchos estadounidenses, sin raíces mexicanas, han encontrado en la Santa Muerte una guía espiritual que no hallaron en las iglesias tradicionales. Personas cansadas del dogma, de las restricciones, de las puertas cerradas. Gente que buscaba una conexión real, sin intermediarios, y la encontraron en ella. Es curioso, donde otros ven una calavera, ellos ven compasión,
Donde otros ven oscuridad, ellos ven sinceridad. Y así, la Santa Muerte se ha convertido en un puente entre culturas. No impone idioma ni costumbres, se adapta al corazón de quien la llama. Por eso es tan universal, porque no pide pertenencia étnica ni linaje espiritual, solo verdad. En Europa su presencia es más discreta, pero igual de firme. Hay altares en España, en Francia, en Alemania. Muchos se acercan a ella desde el esoterismo, otros desde la desesperación y algunos desde la curiosidad que se transforma en devoción. En ciudades donde la espiritualidad está en crisis o vacía de sentido, la Santa Muerte aparece como una figura que no juzga, que escucha, que actúa. Una fuerza con la que se puede hablar sin máscaras. En Sudamérica, el crecimiento ha sido aún más marcado. En Argentina, Colombia, Perú y Chile, su culto avanza entre barrios humildes, pero también entre clases medias que comienzan a reconocer su energía, no como un reemplazo de su fe original, sino como un complemento, una fuerza que abraza donde otras han fallado. Se ha vuelto símbolo de resistencia para quienes viven rodeados de injusticia y también un refugio espiritual para quienes se sienten invisibles. Una mujer en Medellín contó que comenzó a rezarle cuando su esposo la abandonó con 3 hijos. La vi en una imagen que alguien tiró en la calle. Sentí que me estaba mirando, la recogí y desde entonces nunca me ha soltado. Esa historia se repite con variantes en diferentes partes del mundo. La Santa Muerte no busca creyentes, es la gente quien la busca a ella. Y luego la defiende con una fuerza inexplicable. Y es que cuando una figura espiritual logra adaptarse a distintos contextos sociales, idiomas y culturas, sin perder su esencia, estamos frente a algo mucho más profundo de lo que aparenta. No es solo devoción, es una respuesta a una necesidad global, la de una espiritualidad sin filtros, una que hable con los caídos, con los rechazados, con los que no encajan en ninguna etiqueta religiosa. Este crecimiento internacional incomoda y por eso se oculta, porque muestra una verdad que muchos temen reconocer, que el alma humana necesita algo más que reglas, necesita presencia, necesita una conexión directa con lo sagrado, y eso es lo que ofrece la Santa Muerte, sin jerarquías, sin permisos, sin templos millonarios, solo el altar, la vela y el corazón que late con fe. Incluso en redes sociales, su expansión ha sido innegable. Hay páginas, grupos, canales y foros dedicados a compartir experiencias, rituales, oraciones. Personas de distintos países publican cómo la Santa Muerte les ayudó en momentos límite, cómo sintieron su presencia en sueños, en señales, en respuestas inesperadas. Ya no se trata de una creencia oculta, se ha vuelto comunidad. Y lo más poderoso de todo es que esa comunidad nace de la necesidad de sanar, de transformar, de reconstruir la vida desde las cenizas. Muchos académicos intentan explicar este fenómeno como una moda espiritual, pero se equivocan. Esto no es pasajero, es un movimiento profundo, es una reacción al vacío que dejaron otras estructuras religiosas, y es también una forma de rebelión luminosa, la de confiar en lo que uno siente, aunque no sea aprobado por el mundo exterior, porque al final el alma no pregunta si algo es legal, canónico o institucional. El alma solo busca respuestas, y cuando las encuentra, no importa si están en México, en París o en Buenos Aires, lo importante es que funcionen, y eso es lo que nadie quiere decir en voz alta, que la Santa Muerte funciona, y por eso sigue creciendo. Cuando se habla de la Santa Muerte, lo primero que muchos quieren cuestionar son los rituales, esos que no aparecen en los templos oficiales, que no se predican desde los púlpitos y que han sido catalogados como prohibidos, oscuros o incluso peligrosos por la mirada religiosa tradicional. Pero aquí hay una verdad que rara vez se dice con claridad. No todo lo que incomoda es negativo. A veces lo que molesta a los poderosos
es precisamente lo que empodera al pueblo. Los rituales considerados prohibidos dentro del culto a la Santa Muerte no son, en esencia, destructivos. Lo que tienen en común es que se atreven a tocar temas que muchas otras prácticas evitan: justicia, protección radical, cierre de ciclos dolorosos, liberación emocional profunda y, sobre todo, una conexión sin intermediarios con una fuerza espiritual directa, sin filtros ni censuras. Eso, para muchos, ya es suficiente para que se les estigmatice. Uno de los rituales más practicados, pero poco comprendido, es el de las peticiones de justicia. Personas que fueron víctimas de abusos, traiciones, estafas o violencia se acercan a la Santa Muerte no para dañar, sino para pedir equilibrio, para entregar su dolor y confiar en que ella hará lo que tenga que hacer. Aquí no hay venganza, hay descarga. Hay personas que no tienen acceso a abogados, a sistemas que los escuchen, a juicios justos, pero sí tienen fe y depositan esa fe en una vela, en una oración y en una promesa silenciosa. Tú sabes lo que es justo, actúa en mi nombre. Otros rituales buscan protección contra enemigos visibles o invisibles. Son actos simbólicos en los que la persona se cubre, se fortalece y pide a la Santa Muerte que le cierre el camino a quien desee hacerle daño. No es brujería ofensiva, es defensa espiritual, como un escudo energético, y quienes los hacen no son brujos oscuros ni personajes siniestros, sino madres, hijos, trabajadores, ancianos, gente común que ha sufrido demasiado y quiere seguir adelante, pero con una capa de seguridad invisible que le permita dormir tranquila. También están los rituales de transformación interna, esos que la sociedad rechaza por parecer extraños, pero que tienen una lógica espiritual clara: liberar cargas emocionales, limpiar energías estancadas o marcar un antes y un después en la vida de quien lo realiza. Algunas personas escriben lo que ya no quieren cargar en papel, lo queman frente a su altar y luego oran para renacer. Otros preparan ofrendas que no buscan nada material, solo agradecer. Y en ese acto sencillo, muchas veces silencioso, se produce un renacimiento emocional más profundo que cualquier terapia. Entonces, ¿por qué incomodan estos rituales? Porque son libres, porque no se hacen dentro de un marco controlado por instituciones religiosas, porque no hay jerarquías ni sacerdotes que dicten cómo deben hacerse. Cada devoto aprende con la práctica, con la intuición, con la experiencia. La Santa Muerte no exige títulos, exige sinceridad. Y eso, en un mundo donde la espiritualidad se ha vuelto un negocio, representa una amenaza. Muchos de los que han realizado estos actos lo cuentan con orgullo, no como algo oculto, sino como un paso importante en su camino. Para ellos no hay peligro, sino compromiso, porque preparar un ritual requiere tiempo, intención y respeto. No es algo que se haga a la ligera, es un momento íntimo, sagrado, que une al devoto con su guía espiritual de forma directa. Por eso lo llaman pacto, conexión o vínculo. No por obligación, sino por decisión. Y hay algo más. Estos rituales, aunque sean individuales, crean una sensación de comunidad invisible. Saber que en otro lugar alguien enciende una vela, pone flores, prepara una oración parecida, une a los devotos a través del mundo. A pesar de las fronteras, las diferencias y las críticas, todos se conectan en un mismo lenguaje, el de la fe auténtica. La Iglesia tradicional los condena porque no puede controlarlos, porque no se hacen bajo su estructura. Pero eso no los invalida. Lo que nadie se atreve a decir es que estos rituales no promueven el caos, promueven el despertar. Enseñan a tomar responsabilidad por la propia vida espiritual. Y para muchos, esa es la verdadera revolución. Lo más fuerte de todo es esto: quienes hacen estos rituales lo hacen porque han sido escuchados por la Santa Muerte, porque han sentido sus respuestas, porque han visto cambios en su vida.
Entonces, ¿por qué deberían dejar de hacerlo solo porque otros no lo entienden? La fe, cuando es real, no necesita permiso, solo necesita convicción. Una de las formas más poderosas en las que la Santa Muerte se comunica con sus devotos es a través de los colores. Cada túnica, cada vela, cada elemento en su altar no está ahí al azar. Todo tiene un mensaje, una energía, un propósito. La Santa Muerte no cambia de esencia, pero sí de rostro. Y en cada representación ofrece una faceta distinta de su poder. Entender esos símbolos no es una regla impuesta, es una guía para que la conexión con ella sea más clara, más profunda, más personal. Comencemos con la más conocida, la Santa Muerte vestida de negro. Esta imagen ha sido la más incomprendida y por eso la más estigmatizada. Muchos la asocian directamente con la muerte literal o con rituales oscuros, pero en realidad el negro representa protección total, justicia y fin de ciclos. Es la Santa Muerte que corta con lo que ya no debe estar, que cierra puertas dañinas, que impide que el mal penetre. Quienes le rezan en esta forma lo hacen buscando defensa espiritual, fuerza interior o una transformación definitiva. Es la más radical, sí, pero también la más valiente. La túnica blanca, en cambio, simboliza paz, armonía y pureza. Muchos comienzan su camino devocional con ella. Es ideal para bendecir un nuevo hogar, para comenzar un ciclo de sanación o simplemente para agradecer. Su energía es suave, pero firme. Representa a la Santa Muerte como madre, como guía luminosa que acompaña sin juzgar. La presencia de esta imagen en un altar suele indicar que la persona busca equilibrio emocional y claridad en su camino. Luego está la Santa Muerte roja, asociada al amor, la pasión, pero también al valor y la energía vital. No se trata solo de cuestiones románticas. Esta versión acompaña a quienes necesitan renovar su fuerza interior, recuperar el entusiasmo por la vida o atraer relaciones honestas y profundas. Es una figura muy solicitada por personas que han sido heridas en el pasado y desean sanar desde el afecto. También, quienes enfrentan momentos difíciles en pareja acuden a ella para pedir luz en medio del conflicto. La verde representa justicia legal, crecimiento económico y estabilidad material. Muchos comerciantes, emprendedores y personas que atraviesan procesos judiciales le rinden culto bajo esta forma. Se le pide por contratos, fallos favorables, pero también por mantener la mente clara ante decisiones financieras importantes. El verde en su altar simboliza también la esperanza, esa que se planta como semilla en el corazón cuando todo parece derrumbarse. La Santa Muerte dorada es una de las más poderosas y menos comprendidas. Su color remite al éxito espiritual y material, a la iluminación interior y a la sabiduría. No se trata de acumular riquezas, sino de lograr el oro más valioso, una vida con propósito. Aquellos que ya llevan tiempo en su camino espiritual y quieren dar el siguiente paso, trascender el miedo, entender su destino, abrir puertas profundas, suelen acudir a esta representación. Su energía es más elevada, más sutil, y por eso muchos dicen que con ella los mensajes llegan en sueños o señales. También existe la Santa Muerte azul, menos común pero muy poderosa. Ella representa la sabiduría, la serenidad mental y la protección emocional. Se le pide en momentos de ansiedad, cuando la mente no se detiene o cuando hay conflictos familiares. Quienes trabajan con niños, personas mayores o personas emocionalmente inestables suelen invocarla para traer paz a su entorno. Algunos altares mezclan varios colores. No es un error. Es una muestra de que la vida humana no es lineal. Hay días de lucha, días de calma, días de amor y días de cierre. Tener una Santa Muerte multicolor, rodeada de elementos de diferentes tonalidades, simboliza el equilibrio entre todas sus facetas.
Es reconocer que su poder es integral, no limitado a una sola necesidad. Más allá del color, hay símbolos que también hablan. La guadaña, por ejemplo, no significa destrucción, representa el corte necesario, la limpieza de lo viejo, la verdad que atraviesa la ilusión. El globo terráqueo, que a veces sostiene en una mano, indica que su presencia no tiene límites, que su poder abarca el mundo, sin importar culturas ni fronteras. La balanza alude a la justicia, pero también al equilibrio entre lo espiritual y lo material. Y su reloj de arena es un recordatorio sutil. Todo tiene su tiempo. Para los devotos, conocer estos símbolos no es obligatorio, pero sí abre puertas. Cada color, cada objeto en su altar es una forma de conversar con ella, de afinar la sintonía espiritual. No se trata de decorar, sino de comunicar. Y en esa comunicación simbólica, silenciosa pero intensa, muchas personas encuentran claridad, guía y consuelo. Porque si algo tiene la Santa Muerte, es que no necesita palabras largas para actuar. Basta con una vela, un pensamiento sincero y un símbolo bien elegido. Ella entiende, y cuando actúa, lo hace con precisión. Por eso sus devotos no dudan, porque han visto una y otra vez que detrás de cada color hay una respuesta. En los últimos años, algo ha comenzado a cambiar de manera silenciosa, pero poderosa. Cada vez más jóvenes, adolescentes y adultos en sus 20s o 30s están acudiendo a la Santa Muerte como una guía espiritual. Este fenómeno ha sorprendido incluso a quienes llevan décadas estudiando religiosidad popular, porque rompe con todos los patrones tradicionales. Se creía que este culto era cosa de adultos desesperados, de personas al límite, pero la nueva realidad dice otra cosa. La Santa Muerte está hablando con una generación que no se conforma con lo superficial. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está encontrando esta nueva generación en ella que no encuentra en otros caminos? La respuesta tiene múltiples capas, pero la más evidente es la autenticidad. En un mundo saturado de filtros, de discursos vacíos y de exigencias que aplastan el alma, la Santa Muerte se presenta como una figura real, directa, sin máscaras. No exige perfección, no juzga por la apariencia, no pide que seas alguien que no eres, te recibe tal como estás. Y eso, para muchos jóvenes, es un alivio profundo. Además, existe un profundo hartazgo con las estructuras religiosas tradicionales. Muchos han crecido bajo mandatos rígidos donde se les decía qué estaba bien y qué estaba mal, sin espacio para el cuestionamiento, sin lugar para la duda. Pero los jóvenes de hoy no temen buscar respuestas por sí mismos, y en ese camino han encontrado en la Santa Muerte una figura que no se impone, sino que acompaña, una figura que les permite explorar su espiritualidad, sin etiquetas, sin condenas. Con ella pueden llorar, pueden reír, pueden preguntar, pueden fallar, y aún así seguir siendo dignos de guía. También está el factor del dolor emocional temprano. Esta generación ha atravesado crisis económicas, violencia, incertidumbre, enfermedades mentales y pérdidas desde edades muy tempranas. Muchos jóvenes han visto morir a amigos, perder trabajos, desmoronarse familias, y en ese dolor no buscan discursos vacíos, buscan presencias reales. Por eso, cuando sienten que la Santa Muerte los escucha, cuando le prenden una vela y algo en su interior se calma, saben que no es una ilusión, es una conexión viva. Las redes sociales también han jugado un papel importante. Antes, hablar de la Santa Muerte era un tabú. Hoy, miles de jóvenes comparten experiencias, fotos de sus altares, testimonios de cómo ella los ha ayudado a salir de una adicción, a superar una ruptura, a encontrar su vocación. Lejos de sentirse solos, se sienten parte de una comunidad espiritual que crece y se apoya mutuamente. En TikTok, Instagram o YouTube, la imagen de la Santa Muerte ya no es símbolo de miedo, sino de transformación. Y eso está cambiando la narrativa. Pero no se trata solo de moda.
La relación que los jóvenes están construyendo con ella es profunda, respetuosa y seria. Muchos se dedican a estudiarla, a entender sus símbolos, a cuidar sus altares con devoción. La consultan en decisiones importantes, le agradecen los pequeños milagros del día a día y le piden no solo cosas materiales, sino claridad mental, paz interior, amor propio. Hay una búsqueda auténtica de crecimiento personal, de evolución, de sentido, y en ese camino la Santa Muerte se ha vuelto compañera fiel. También es interesante ver cómo su imagen ha comenzado a fusionarse con expresiones culturales propias de la juventud. Algunos la llevan tatuada, no como un acto de rebeldía, sino como un símbolo de protección. Otros la incorporan en el arte urbano, en música, en poesía, dándole un nuevo lenguaje, una nueva voz. La Santa Muerte no les impone reglas antiguas, y por eso ellos la honran con creatividad. Es una espiritualidad viva, en constante cambio, adaptada a las heridas y sueños de esta generación. Y quizás lo más importante, los jóvenes sienten que con ella pueden crecer sin miedo. No les exige renunciar a su identidad, no les pide negar su orientación sexual, su historia, sus errores. Al contrario, los abraza como son. Les recuerda que incluso en el caos hay una luz, que no están solos, que hay una energía que los ve, que los escucha, que los comprende. Y esa sensación de ser vistos realmente vale más que 1000 sermones. Este nuevo despertar espiritual no es una moda pasajera, es una señal de que los jóvenes no han perdido la fe, simplemente han dejado de buscarla en los lugares de siempre. Y en la Santa Muerte han encontrado algo más grande que una figura con una túnica. Han encontrado una presencia que no los traiciona, una madre silenciosa que los guía incluso cuando nadie más los entiende. Porque en esta generación rota por dentro, sedienta de propósito, la Santa Muerte no representa el fin, sino el comienzo de una nueva forma de creer. Si hay algo que no puede negarse, es el poder de un testimonio. Cuando una persona habla desde la experiencia, no desde la teoría, no desde lo aprendido en un libro, sino desde el corazón, se genera una fuerza que ninguna crítica puede desmantelar. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con quienes han encontrado en la Santa Muerte una guía transformadora. Sus historias no son cuentos, son hechos, son vidas que cambiaron de rumbo, son almas que, tocadas por la fe, eligieron seguir caminando, aun cuando todo parecía perdido. Tomemos, por ejemplo, el caso de Don Efraín, un vendedor ambulante de Ciudad de México. Durante años, su vida fue una cadena de derrotas. Perdió a su esposa, a su hijo mayor, y su salud se deterioró tanto que apenas podía cargar su carrito de dulces. Pero él cuenta que una noche, entre lágrimas, prendió una vela blanca frente a una estampita arrugada de la Santa Muerte que le habían regalado años atrás. Le habló como quien habla a una madre. Le pidió fuerza, le pidió simplemente no rendirse. Desde entonces, dice, no solo volvió a vender con más ánimo, sino que los dolores que lo hacían detenerse cada 10 pasos comenzaron a desaparecer. Hoy, con 68 años, sigue trabajando y cada domingo le limpia su altar con manos llenas de gratitud. Hay también historias como la de Karina, una abogada de 34 años, que atravesó una depresión profunda después de haber sido despedida injustamente. Ya no creía en nada, dice, ni en mí, ni en Dios, ni en nadie, hasta que, en una noche de insomnio, escuchó una entrevista en un canal alternativo de YouTube donde hablaban sobre la Santa Muerte como una protectora del alma herida. Decidió buscar más, le ofreció una vela violeta, sin saber mucho lo que hacía, y le pidió guía. A los pocos días, recibió una llamada de una firma legal que ni siquiera recordaba haber contactado. No solo volvió a ejercer, sino que ahora dedica parte de su tiempo libre a asesorar legalmente a personas sin recursos. No sé cómo explicarlo, dice, pero siento que me devolvió mi propósito. Estos casos no son únicos.
Son miles. Personas que antes se sentían olvidadas, traicionadas por la vida, atrapadas en adicciones, sin rumbo. La Santa Muerte no les prometió riquezas, ni fama, ni milagros instantáneos. Les ofreció algo mucho más valioso: presencia constante, fuerza interna y, sobre todo, la certeza de que incluso en lo más oscuro se puede encender una luz. Muchos de estos testimonios coinciden en algo sorprendente. La transformación no empieza afuera. No es que la Santa Muerte les resuelva mágicamente los problemas. Es que les cambia por dentro. Les da paz donde antes había ansiedad. Les da claridad donde antes había confusión. Les da valor donde antes solo había miedo. Y con eso comienzan a tomar mejores decisiones. Comienzan a abrirse a nuevas oportunidades. Comienzan, en palabras simples, a vivir de nuevo. Uno de los relatos más impactantes es el de Elías, un joven que estuvo preso por varios años. Dentro del penal se sentía muerto por dentro, pero alguien le regaló una imagen pequeña de la Santa Muerte dorada. Al principio no le dio importancia. Luego, en las noches más largas, comenzó a hablarle, a agradecerle por haber sobrevivido otro día, a pedirle que, si alguna vez salía, pudiera ver a su hija de nuevo. Años después, no solo salió, sino que hoy dirige una pequeña carpintería y le da trabajo a otros exreclusos. En su taller hay un altar decorado con flores frescas. Ella me dio otra oportunidad, dice, y yo no la voy a desaprovechar. Estos testimonios no buscan convencer a nadie, no hacen proselitismo, solo muestran que, cuando hay fe verdadera, la transformación es posible, que no importa el pasado, ni la condición económica, ni el lugar de donde vengas. Lo que importa es la intención con la que te acercas. Porque la Santa Muerte, como muchos afirman, no discrimina, no castiga, no exige perfección, solo pide sinceridad. Y a cambio, ofrece acompañamiento real. Quizás eso es lo más profundo que se esconde detrás de estos relatos. Que la espiritualidad no tiene que ser perfecta para ser válida. Que uno puede estar roto, confundido, lleno de errores, y aún así ser merecedor de ayuda, de guía, de transformación. Y la Santa Muerte lo recuerda cada día a quienes deciden caminar con ella. La verdad es que no se trata de superstición, se trata de fe vivida, de evolución espiritual, de personas comunes que al encontrar un canal donde se sintieron escuchadas, vieron florecer una nueva versión de sí mismas. Y cuando eso ocurre una vez, puede parecer casualidad. Pero cuando ocurre miles de veces, en diferentes contextos, con diferentes personas, entonces ya no se puede negar. Hay algo ahí, algo que transforma, algo que sostiene, algo que, para muchos, ha salvado no solo su vida, sino su alma. A lo largo del tiempo, todo lo que no encaja dentro de los moldes oficiales ha sido perseguido. La historia de la humanidad está llena de ejemplos: creencias quemadas, culturas silenciadas, espiritualidades enterradas bajo el peso del miedo y el juicio. El culto a la Santa Muerte no ha sido la excepción. Desde sus primeras manifestaciones públicas ha sido tildado de herejía, brujería peligrosa, culto a la muerte, como si su existencia significara una amenaza directa al orden establecido. Y, sin embargo, ella sigue de pie. No porque los medios la promuevan, no porque haya campañas a su favor, sino porque la fe que despierta en quienes la siguen es más fuerte que cualquier censura. Durante años, sus detractores han intentado reducirla a un símbolo de criminalidad, ligándola únicamente a delincuentes, a narcotraficantes, a figuras marginales. Algunos noticieros y líderes religiosos han utilizado imágenes de altares incautados durante operativos policiales para pintar un retrato oscuro y sin matices. Pero lo que no dicen, lo que jamás muestran, es que en esos mismos barrios donde hubo violencia, también hubo sanación, esperanza y fe a través de ella. Han tratado de sembrar miedo. Lo han intentado con palabras como satánica, prohibida, peligrosa,
Han predicado en contra desde los púlpitos, acusando a sus devotos de adorar la muerte, cuando en realidad, y esto es lo irónico, quienes la siguen están más vivos que nunca, más despiertos espiritualmente que muchos que se dicen creyentes puros. ¿Por qué tanto miedo hacia una figura que ofrece consuelo? ¿Por qué se ataca con tanta fuerza una fe que ha ayudado a miles a salir adelante? Tal vez la respuesta está en su naturaleza incluyente y libre. La Santa Muerte no impone dogmas, no exige templos lujosos, no discrimina por sexualidad, género, historia personal o clase social. Se le puede hablar desde un rincón humilde, en voz baja, sin intermediarios, y eso, en un mundo que cada vez exige más filtros, más normas, más control, resulta subversivo, porque ella no necesita ser aprobada para existir, no busca validación de las instituciones. Su fuerza está en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo personal, y es ahí donde ni la censura ni las campañas del miedo han podido entrar. Podrán cerrar tiendas que vendan sus imágenes, podrán tirar altares comunitarios, podrán llenar el aire de prejuicios, pero no han logrado, ni lograrán, erradicar lo que ocurre en el corazón de quien cree. Y eso es lo que más incomoda, que sigue creciendo. Cada vez son más los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los artistas, los padres de familia que se acercan a ella sin vergüenza, ya no en secreto, ya no pidiendo permiso para creer. Lo hacen porque encuentran en ella algo que no hallaron en otras creencias, una respuesta real a sus necesidades más profundas. Muchos testimonios recientes hablan de cómo incluso personas que antes la rechazaban o la veían con desconfianza han terminado reconociendo su poder, y no porque alguien los haya convencido, sino porque vieron con sus propios ojos lo que ocurría con sus familiares, sus amigos, sus parejas. Vieron los cambios, sintieron la energía y entendieron que algo más grande estaba sucediendo. Además, la globalización digital ha jugado un papel clave. En redes sociales, plataformas de video, foros alternativos y espacios de espiritualidad moderna, cada vez es más común ver devotos hablando abiertamente sobre su fe, rompiendo el silencio, derribando el estigma. Y esto, lejos de frenar el crecimiento, lo ha alimentado, porque ya no se trata solo de México, se trata de una figura espiritual que ha traspasado fronteras, mentalidades y culturas, y eso molesta, porque no encaja en los moldes, porque no puede ser domesticada, porque su fuerza no depende de permisos oficiales. La verdad que nadie se atreve a decir es esta. La Santa Muerte ha crecido porque representa una libertad espiritual que muchos anhelan, y en esa libertad, en ese derecho de hablarle sin miedo, de pedirle desde lo más profundo, de agradecerle sin culpa, hay una fuerza que no puede ser detenida por la crítica ni por la censura. ¿La llaman prohibida? Pero no han podido prohibir su presencia en los sueños, en los milagros cotidianos, en los altares humildes que se encienden cada noche. ¿La llaman peligrosa? Lo verdaderamente peligroso es una fe ciega, y la de sus devotos no lo es. Es una fe consciente, vivida, cuestionada, elegida, y por eso, por más que lo intenten, no van a detenerla, porque no es un culto basado en el miedo, sino en la necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de encontrar sentido, y eso, cuando ocurre de forma auténtica, no hay sistema que lo derrumbe. En tiempos donde todo cambia a una velocidad abrumadora, la tecnología, la moral, las creencias, muchas almas buscan algo firme a lo cual aferrarse, algo que no juzgue, que no exija perfección, que simplemente esté. Y ahí, en medio de ese caos moderno, la Santa Muerte ha surgido no como amenaza, sino como puente hacia lo sagrado. No es coincidencia que su presencia crezca en momentos de crisis personal o colectiva. Ella no ofrece promesas vacías ni dogmas impuestos. Ofrece presencia, escucha, equilibrio, porque en su figura, en su rostro sereno, en su manto silencioso,
hay un recordatorio de que todo tiene un ciclo, que la vida y la muerte no son enemigas, sino aliadas en el camino del alma. La Santa Muerte representa una espiritualidad honesta, no exige máscaras, permite llorar, dudar, agradecer, pedir, y esa autenticidad es lo que tantas personas, especialmente las que han sido marginadas o incomprendidas, han encontrado en ella, un espacio donde ser ellas mismas sin miedo. Lejos de ser una figura oscura, es una energía profundamente sabia. No se impone, acompaña, no castiga, refleja, y en tiempos donde tantos buscan respuestas, ella no las impone, las inspira. Tal vez por eso, más que nunca, su imagen crece, porque no es una moda ni una amenaza. Es una respuesta espiritual a un mundo que ya no cree en lo que antes lo sostenía. Y al final del día, lo que nadie se atreve a decir es que la Santa Muerte no ha venido a destruir, sino a despertar, a recordarnos que incluso en los momentos más oscuros existe una guía silenciosa, poderosa, que camina con nosotros sin juzgarnos, y ese despertar, una vez que ocurre, ya no se puede apagar.